madre o las estericé. En el caso de la estericina es una célula madre multipotente o pluripotente que recibe este nombre porque nos origina 4 linajes celulares diferentes. ¿Cuál es esa célula madre? La unidad formadora de colonia G. ¿De dónde viene, chicos? La G de granulocitos, la E de eritrocitos, la M de monocitos y la otra M de megacariocitos. Miren, una sola célula madre que nos está originando 4 linajes celulares. Es supremamente importante. Imagínense un paciente que tenga un daño en esta stem cell, ¿cómo sería la gravedad del asunto? Oye, se me olvidó decirles otra cosita. En relación con las diapositivas, en relación con las grabaciones, si ustedes quieren grabar el audio, porque eso les sirve para estudiar, no tengo ningún problema. Siempre y cuando, y los profes tampoco, sea un audio personal. Esto no es que vamos a resultar por allá carteleadas en Spotify con un podcast de matemáticas. Eso es para ustedes, ¿eh? Con respecto a las fotografías, sí es muy incómodo cuando el profe está adelante y ustedes empiezan a tomar fotos. Entonces la idea es, profe, es que esta diapositiva me gusta porque es recopilatoria. Entonces nos dicen y les permitimos tomar la foto, o lo que podemos hacer es que al final, cuando vayan a estudiar, hacemos una recopilación de esas diapositivas que ustedes consideran importantes y también se las podemos enviar a través de correo electrónico. No compartimos todas las diapositivas, no compartimos todas las clases, por varias razones. Primero, pues obviamente derechos de autor, aunque estas diapositivas, chicos, ustedes van a ver que lo que tienen son muchas fotos e ideas sueltas. Sino, más que todo, porque son una guía para el docente. Muchas de ellas no tienen todo el concepto escrito, sino que son ideas sueltas que nos permiten a nosotros poder traerles la información. Entonces no se convierten en una guía tan importante para el estudio e incluso les puede llevar a cometer errores. En cuanto a videos, fotografías, chicos, vuelvo y les digo, para ninguno de los profes, solamente entonces lo manejamos de esta manera. Después de esta unidad formadora de colonias gen empieza a evolucionar, tenemos la unidad formadora de eritrocitos, luego tenemos la unidad formadora de colonias eritrocitos. Estas dos son muy similares. ¿Cuál es la diferencia? Que una es más primitiva que la otra, pero en realidad van a originar eritrocitos, que es lo que nos interesa. Hasta acá nosotros no podemos reconocer ninguna de estas células madres. Recuerden que las células madres solamente las podemos distinguir cuando utilizamos la citometría de flujo. A partir de acá es lo que nosotros decimos precursores y podemos observarlos e identificarlos al microscopio porque ellos tienen unas características claves que nos van a permitir a nosotros diferenciar esos estadios celulares. Entonces el primer precursor eritroide que vamos a tener se llama proeritroblasto. Luego tenemos el eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, el eritroblasto autocromático, que ustedes ya saben que hace la inyección del núcleo, se me convierte en reticulocito y finalmente el glóbulo rojo maduro. Hasta acá todo esto es repaso, ¿cierto? Por eso voy un poquito rápido. Los estadios celulares de la serie eritroide. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar cada uno de ellos en el detalle para que los recordemos. Lo primero que vamos a tener en cuenta, características importantes de serie roja. Primero, ausencia de gránulos. Si yo veo una célula que tiene gránulos en su citoplasma, no es serie roja, entonces la paso de largo. ¿Ok? Segundo, las siguientes características que les voy a mencionar, todas son características de inmadurez. Aplica para serie roja, aplica para cualquier otra célula. Entonces, primero, entre más inmadura esté la célula, más grande es. Segundo, relación núcleo-citoplásmica. Entre más inmadura esté la célula, más alta es la relación núcleo con el citoplasma. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que el núcleo ocupa la mayor parte del tamaño.
Mírenlo acá. Ustedes alcanzan a ver que casi toda la célula está ocupada por este núcleo y lo que nos queda de célula es muy escaso. Tercero, la cromatina. Si es una célula inmadura, es una cromatina laxa, o lo que también llamamos fina. ¿Cómo así que laxa o fina? Son cromatinas que no forman grumos. Ya enseguida les voy a explicar. Entonces se ve muy homogénea su distribución como la estamos viendo en la fotografía. Cuarto, entre más inmadura es la célula, más evidentes son los nucleolos. Y creo que con eso ya les mencioné las principales. Desenfocándonos en este primer estadio, tenemos el proeritroblasto o pronofilasto. Cualquiera de las dos formas de mencionarlo es adecuada. Esta célula se caracteriza porque tiene basofilia citoplasmática. Ojo con ese dato. La basofilia es citoplasmática. Yo no miro basofilia del núcleo. ¿Y qué se refiere a basofilia citoplasmática? El color morado que es citoplasma, ¿cierto? Voy a observar que la relación nucleocitoplásmica en este estadio es alta. Y adicional a esto, y lo más importante, es cómo observo el patrón de cromatina. Nosotros siempre les decimos, en moto también, las profes se lo dicen, que la cromatina eritroide es una cromatina granular y suertecita. Es como si tuviéramos azúcar en granitos encima de ese núcleo, o más bien como si fueran granitos de arena en ese núcleo, pero suertecito. Y al mismo tiempo vamos a ver los nucleolos. ¿Cómo diferencio yo los nucleolos? Estoy señalando acá. Miren que acá hay algo importante. El nucleolo nunca es de color blanco. El nucleolo es un tono más suave del color del núcleo. Entonces imagínense ustedes el helado de mora, y ustedes le van sacando cucharitas a ese helado de mora. ¿Qué va quedando? Unos pequeños espacios, pero del mismo color del helado. Así se ven los nucleolos. Y aparte, miren que tiene contornos definidos. El nucleolo no es necesariamente redondo. El nucleolo puede ser redondo, puede ser ovalado, puede ser un poquito amorfo, pero siempre se ve que ese contorno es definido. Jóvenes, hemato es de mover el micrómetro. Si yo solamente vengo acá, pongo mis ojos en el microscopio, pero no estoy moviendo el micrómetro, no veo el detalle. No alcanzo a ver patrones cromatínicos, inclusiones, etc. Entonces el llamado es que me tengo que enamorar de ese micrómetro y estarlo moviendo todo el tiempo para ver esos pequeños detalles. ¿Listo? Preguntas entonces con este primer estadio celular. Es claro. A esta celulita, supongan que a esa arena que teníamos regadita en el núcleo, cogí un gotero y le eché un poquito de agua en determinadas partes. ¿Qué pasa cuando yo le echo agua a la arena? ¿Qué pasa? Exacto, se vuelve más compacta, se forman grumos. Y eso es lo que va pasando en la medida que la célula se va condensando. Entonces en el estadio del normoblasto-basófilo, o normoblasto-basófilo, que es el tejido, hay una concentración aquí. Es como si yo pusiera unas gotitas de agua en esa arenita y voy a hacer algunas zonas de condensación. Por eso, muchachos, uno ve grumos en el núcleo. ¿Qué son los grumos o qué es la condensación? Es heterocromatina. Y obviamente, si yo tengo una cromatina compacta, ¿cómo se va a ver esa coloración? El colorante de rojo se va a quedar más oscuro en esos puntos. Entonces, cuando yo les digo que la cromatina está condensada, se va a ver más oscura y se va a ver gruesa por eso. ¿Cómo está el citoplasma del eritroblasto basófilo? Sigue estando basófilo, muy morado, disminuye un poco en tamaño. ¿Pueden haber nucleolos? Sí, también pueden haber nucleolos. Miren, chicos, la teoría nos dice a nosotros que en el primer estadio hay 3, 4 nucleolos, en el segundo 2 nucleolos.
a mí esto de los números de nucleolos pues no me gusta mucho, porque uno ve células que hay veces tienen 3, otras tienen 4, incluso hemos visto proeritroblastos hasta con 5 nucleolos. Lo importante es que ustedes sepan que los 2 primeros estadios celulares son muy inmaduros, entonces es normal que yo vea nucleolos en esos 2 primeros estadios celulares. El cambio es muy sutil entre el estadio 1 y el estadio 2. ¿Y dónde está esa sutileza? Está en la condensación cromatínica. Eso es lo que me va a definir si ya estoy en el estadio de eritroblasto basófilo. Si ya estoy viendo grumos, es porque ya estoy en ese estadio. ¿Listo? Siguiente, eritroblasto policromatófilo. Tiene una característica muy especial, yo la recuerdo. ¿Qué pasa en el estadio de eritroblasto policromatófilo? Sí, pero hay algo más importante. La producción de hemoglobina. Exacto. En este estadio comienza la síntesis de hemoglobina. Como comienza esa síntesis, entonces hay una mezcla entre la acidofilia que da la hemoglobina y la basofilia que se da precisamente porque todavía hay producción de proteína y organelas citoplasmáticas. Entonces la mezcla entre acidofilia y basofilia me da el color gris. Policromasia o policromatófilo viene de qué? De mezcla de color. Por eso el citoplasma característicamente lo veo grisado. ¿Cómo es un núcleo? Ya ha disminuido el tamaño, la relación nucleocitoplásmica no está tan alta, no es usual ver nucleolos ya en este estadio porque la cromatina está bastante condensada. Lo que sí puedo ver son espacios intercromatínicos. ¿Cómo así espacios intercromatínicos? En la medida que se condensa la cromatina, se dejan pequeños caminos. Es como cuando uno ve esos hormigueros que mantienen como en vidrio y uno ve que las hormiguitas van haciendo los caminitos. Lo mismo sucede acá. Entonces, esos caminos no los debo de confundir con nucleolos. ¿Cómo hago la diferenciación? Moviendo el micrómetro y teniendo en cuenta las características que les acabo de decir. ¿Es claro, chicos? Muy bien. Luego, esa célula madura hacia el eritroblasto ortocromático. ¿Cómo se diferencia del anterior? Primero, aquí ya se completó la síntesis de hemoglobina. Entonces el citoplasma ya tiene el color rosa, también característico del citoplasma, ya no es gris. Segundo, su núcleo es multihipnótico. ¿Cómo así que multihipnótico? La condensación ya es tan fuerte, muchachos, que se ve todo el núcleo homogéneo, como si yo cogiera un color morado y lo marcara por dentro. Esta célula está preparada para dar un paso muy importante. ¿Cuál es? Expulsar ese núcleo. Bueno, fragmentación del núcleo, que luego les voy a explicar cómo se da, porque en realidad no es que lo expulse. Y después de que se da ese proceso, se convierte en el famoso reticulocito. El reticulocito solo recibe ese nombre si estoy frente a la coloración de azul de cresil brillante. Si estoy frente a la coloración de Rye, se llama policromasia o policromatofilia. Es decir, muchachos, tengo una célula que recibe 2 nombres diferentes de acuerdo a la coloración. Repito, reticulocito si estoy frente a la coloración de azul de cresil brillante, y policromasia o policromatofilia si estoy con la coloración de Rye. ¿Qué caracteriza entonces el reticulocito? En la coloración de azul de cresil brillante se ve azul y está llenito de unos filamentos azules oscuros que son los famosos retículos que corresponden a RNA residual y también algunas organelas citoplasmáticas que quedan, ¿cierto? En sitios de esas organelas citoplasmáticas. Una célula muy importante porque nos habla de respuesta medular.
Y en la célula policromatófila, cuando estoy con Wright, por favor mírenla todos, les hago una pregunta. Si yo les dijera, díganme características que diferencian esta policromatofilia de un glóbulo rojo maduro, ¿qué me dirían ustedes? Tamaño, mucho más grande, puede medir hasta 15 micras. ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? 6,2 a 8,2 micras. Entonces, miren que el reticulocito casi que duplica el tamaño. ¿Qué otra característica le vemos bonita a esta célula? El color también podría ser. Exacto, el color es un color grisecito. ¿Por qué? Por esos remanentes que tiene de DNA y organela. Miren que no es un rosa salmón. Tercer característica. La depresión central suele ser amorfa, porque apenas la célula hizo la eyección de ese núcleo y está terminando de formar esa biconcavidad. Entonces esas depresiones centrales a veces se ven como si fuera una muesquita o un circulito pequeño, otras veces ni siquiera se ve. Pero eso es normal en el estadio celular, ¿ok? Y finalmente entonces tenemos el glóbulo rojo maduro, que ya ustedes saben que es una célula que mide entre 6,2 a 8,2 micras, con un color muy bonito, algunos le dicen naranja, a mí me gusta decirles que es un rosa salmón, pero bueno, el daltonismo para todos es distinto, entonces cada quien lo mira como le gusta. Aquí lo importante es que siempre vamos a tener una depresión central y esa depresión central debe equivaler a 1/3 de su tamaño. Porque si se da más grande o se da más disminuida, entonces esto también nos puede afectar la morfología y luego lo vamos a ver. Preguntas con serie roja. Cuando es con Wright, la policromatología, no se ven la policromacia, perdón, no se ven los restos de RNA. No. Mira, los filamentos se ven solo con el azul de crecil brillante o retículo. Y aquí se ve simplemente el color gris. Y cualquiera de las dos formas que dijiste es correcta. Puede ser policromacia o puede ser policromatofilia. O sea, está bien cualquiera de las dos. Muy bien, chicos. Hablemos ahora de serie granulocítica. ¿No hay ninguna duda entonces? Pero no se llamaba reticulocito con la otra que era así. Policromacia o policromatofilia. La otra serie que vamos a repasar hoy es serie granulocítica. La serie granulocítica está compuesta por mieloblasto, promielocito, mielocito. Recuerden que a partir de este estadio celular ya voy a tener especificidad y puedo empezar a decir si es un mielocito neutrófilo, un mielocito eosinófilo, un mielocito basófilo y así me voy hasta el final del linaje, ¿cierto? Luego del mielocito se sigue el metamielocito, la banda y finalmente el polimorfo nuclear, sea neutrófilo, eosinófilo o basófilo. ¿Qué características especiales o diferenciadoras tiene esta serie con respecto a la eritroide? Lo más importante son los gránulos. Recuerden que eritroide, ausencia de gránulos, y acá ganancia de gránulos, todo lo contrario. Y también hay algo muy especial acá. Y es que el promielocito, miren que suele tener un tamaño más grande que el mismo mieloblasto. O sea que se nos sale de esa reglita que veníamos hablando de disminución en el tamaño celular. Vamos entonces a mirar el detalle. Mieloblastos. Estos mieloblastos, yo los comparo, por ejemplo, con el proeritroblasto. ¿Qué les veo de distinto? A ver, chicos. Y el otro tampoco. La relación entre los dos es un poco más pequeña. Bueno, ¿qué más? En este célula hay algo diferente. No sé, pero ¿qué más? Es que puede haber
característica importante, pero no siempre la voy a tener. Miren muchachos, precisamente por esto que acaba de ocurrir es que existe la citometría del flujo, porque hay veces tenemos placas de pacientes que están llenas de blastos y por morfología celular para nosotros es muy difícil saber si estoy frente a un mieloblasto o un proerithroblasta. Siempre hacemos el ejercicio, siempre proponemos rutinarios para que el médico se oriente hacia qué pruebas y hacia qué marcadores se le debe mandar al paciente, pero la morfología celular es importante, pero no siempre tiene la última palabra. Características importantes de diferenciación con serie eritrógena. Entonces, lo primero, chicos, es la vasofilia, que es más marcada en la serie roja. La serie roja se caracteriza porque tiene una vasofilia más fuerte en ese citoplasma, sobre todo en los dos primeros estadios. Yo en serie mieloide no veo esa vasofilia. Generalmente los blastos mieloides son más grandes y pueden tener más citoplasma. Y eso también me ayuda a la diferenciación. Los blastos mieloides. Y lo otro es lo que ustedes me mencionaron, los gránulos. Porque hay mieloblastos que pueden tener gránulos, ya voy a entrar en eso. Entonces, mirando acá, esta fotografía, lo primero que me debe llamar la atención es la cromatina. ¿Cómo es la cromatina? Laxa, no es una cromatina grumosa. Veo nucleolos, sí, sobre todo en el día arriba se ve muy bonito. Se ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 3 grandes y 3 pequeñitos. Si los alcanzan a ver muchachos. Igual vamos a tener las demostraciones. Yo tengo una célula donde se le ven tantos nucleolos y tan visibles. ¿Saben en qué tengo que pensar? Inmadurez. Es casi que imposible que una célula madura tenga esta cantidad de nucleolos y tan grandes. Entonces, en la morfología celular también se vuelve un descarte, chicos. No es solo memoria. Si yo tengo las características claras, empiezo a jugar con ese descarte. Supongamos que vi una célula y que tiene la cromatina que está láctea. Entonces yo digo, no puede ser célula madura. Bueno, estoy viendo 3 nucleolos. Tampoco puede ser célula madura. Entonces me quedan los 2 primeros estadios. Ay, es que tiene ya ligera condensación. Entonces recuerdo que el segundo estadio es el que tiene más condensación. Entonces así empiezo a jugar con todos esos detalles, empiezo a descartar unas células y me voy quedando con aquellas que más representan, ¿cierto? Adicional a esto, entonces el citoplasma, el mieloblasto, es un citoplasma un poquito más abundante, que puede ser sin gránulos en el caso de los pacientes hematológicamente sanos. Es decir, todos nosotros tenemos mieloblastos sin gránulos. Y eso se llaman mieloblastos tipo 1. También puedo tener mieloblastos con gránulos que se dividen en tipo 2 o tipo 3, que básicamente son los mieloblastos de pacientes con neoplasias mieloides. El tipo 2 tiene hasta 20 gránulos y el tipo 3 más de 20. Este tipo 3 no lo debo de confundir con los promielocitos. Enseguida vamos a ver la diferenciación, ¿listo? Entonces recuerden, el tipo 1 es el de todos los pacientes sanos, tipo 2, tipo 3 lo encuentro en pacientes con neoplasias. Si paso entonces al siguiente estadio celular, tipo 3 más de 20. Paso al siguiente estadio y es el promielocito. ¿Qué le pasó a esta célula para diferenciarla? Ganó más citoplasma. Eso es lo primero, ¿cierto? Y es un citoplasma ya rosadito como el del neutrófilo. No, como lo ven ustedes, como gris, ¿cierto? O azul, pero no es ni rosado ni morado oscuro. Es un color ahí como intermedio. Eso es del citoplasma. Más una característica supremamente importante y crucial que usted no puede olvidar. Y es que aquí se ganan los gránulos primarios o gránulos azurófilos. Resulta que empiezo a ver todos estos puntos que son morados oscuros, son los gránulos primarios. ¿Por qué se llaman primarios?
porque son toscos, porque son burdos, porque yo no tengo que mover ni siquiera el micrómetro para verlos, ellos resaltan inmediatamente. Y además voy a observar en el núcleo hay algunas zonas de condensación, entonces veo ciertos espacios donde se toma más el colorante de Dewey que me está indicando que hay grumos, que ahí hay condensación cromatínica. Voy a tener nucleólisis, ¿vale? Todavía estoy en un estadio muy maduro. El segundo estadio todavía puedo. ¿Es claro hasta ahí, muchachos? ¿Sí o no? Sí. Siguiente, mielocito neutrófilo. ¿Qué me diferencia esta célula de la anterior? De hecho, aquí tenemos la anterior. Miren el color del citoplasma. Ya ganó como un poquito más de rosadito, ¿cierto? Pero tampoco es el rosa bonito del neutrófilo final. Recuerden que a partir de este estadio doy especificidad porque aparecen los gránulos secundarios. Entonces ya puedo hablar de mielocito neutrófilo, mielocito eosinófilo y mielocito basófilo. Neutrófilo lo asocio con el color rosado, eosinófilo con el color naranja y basófilo con esos gránulos oscuros que se tiñen morado. ¿Está claro? Sí. A partir del mielocito ya voy a dar especificidad porque aparecen gránulos secundarios. Entonces hablo de mielocito neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Este mielocito entonces decía que su citoplasma ya no es ni morado, pero tampoco es rosado. Sigue siendo un citoplasma muy intermedio, como muy chiquito. Y lo otro característico es que este núcleo, recuerden que la serie granulocítica tiene algo muy bonito, y es que el núcleo empieza a sufrir muchas deformaciones porque me va a originar una célula que es multilobulada. Entonces este núcleo ya no es redondo, sino que empieza como a aplanarse. Yo lo puedo observar ovaladito o lo puedo observar con una ligera indentación. Es una célula muy interesante, ya tiene condensación cromatínica. O sea, los dos primeros estadios son súper inmaduros. Este es una célula intermedia que ya tiene condensación cromatínica. Entonces veo una cromatina grumosa que toma bastante colorante de Dewey y generalmente no veo nucleolos. O si observo, puedo observar uno. ¿Sí? ¿De ahí qué estadio sigue? El metamielocito. Esperen, les doy este dato. Mielocito no. También lo tenemos en las demostraciones. Son las mismas características que acabamos de ver, solo que sus gránulos en el citoplasma son de color naranja, eosinófilo. Recuerden que los gránulos eosinófilos tienen una característica especial y es que son refringentes. Si yo muevo el micrómetro, el gránulo eosinófilo casi que actúa como un espejo, me permite el paso de la luz, entonces parece como si se despegara de la planta. Se ve muy bonito. El metamielocito, aquí están pegadas las fotochitos, no están grandes, tiene como característica importante que el núcleo se ha indentado tanto que su apariencia es como si fuera una forma de corbatín o una forma de bolita. No observo nucleolos, es una cromatina completamente burda, grumosa. El citoplasma ya es un poco más rosado, muy cercano al color ya del citoplasma de la banda y del polimorfo. Recuerden que sigo continuando aquí con gránulos secundarios. El gránulo primario en condiciones normales ya debe de haber desaparecido. Entonces sigo hablando también de metamielocito neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Chicos, todo esto que les estoy diciendo desde la normalidad, pero ¿qué pasa en hematología? A diferencia de lo que ustedes veían en morbo, que como ya nos vamos a ir untando de la patología leucocitaria, en especial de las leucemias, vamos a empezar a ver que las células no siempre tienen esas características. Por ejemplo, yo puedo tener promielocitos hipogranulares,
puedo tener metamielocitos que tienen todavía granulaciones primarias, pero las otras características se mantienen y con eso pues yo puedo llegar a definir ese estadio celular, ¿vale? Obviamente las placas que ustedes reciben para estudiar esta morfología son placas de pacientes que tienen patología. Entonces pueden encontrar algunas de estas alteraciones, porque si no es un paciente normal, no tendríamos por qué estar viendo proliferación de estas células. De ahí pasamos entonces a la banda, que la banda tiene una forma de herradura o una forma de C en su forma típica. Pero recuerden que acá lo importante es que no esté intentado en ningún momento. Puede ser que este paciente tenga las bandas en forma de S, también es una banda, o que la tenga enroscadita como una serpiente, o que esté en forma de 3. Lo importante es que no se generen esos pliegues todavía que me van a originar los diferentes lóbulos del polimorfo. La banda nuevamente puede ser neutrófila, eosinófila o basófila, de acuerdo a la especificidad de ese gránulo secundario. Y posteriormente vamos a tener ya al polimorfo. En el caso del polimorfo nuclear neutrófilo, el citoplasma es rosado. Recuerden que los gránulos son secundarios, entonces no están a simple vista, hay que mover el micrómetro. Y la característica más importante es que acá ya tenemos múltiples lóbulos, no múltiples núcleos, no. Es un solo núcleo que está multilobulado y cada uno de esos lóbulos están conectados por unos filamentos tensos de cromatina. Lo normal es que los pacientes tengan, las células de los pacientes sanos tengan entre 3, máximo 5 lóbulos. Cuando ya veo más lóbulos es una patología que luego les vamos a enseñar. Y acá tengo el polimorfo nuclear eosinófilo, que si ustedes ven el citoplasma es naranja, por esos gránulos que les mencioné ahora, y característicamente ellos tienen 2 lóbulos, son muy escasos, aunque aquí en la foto quedaron los que tienen 3 lóbulos. Normalmente el eosinófilo, como les digo, solamente tiene 2 lóbulos. El polimorfo nuclear basófilo es mucho más fácil de reconocer. Miren ustedes que parece una morita, tiene unos gránulos muy toscos, muy burdos, a manera de pelotitas, que se van metiendo incluso dentro del núcleo, pero son unos gránulos citoplasmáticos que le dan ese color o esa apariencia más bien de morita y ese color básico. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? ¿Profe, el citoplasma de la banda y el del polimorfo nuclear se ven iguales o...? Sí, se ven iguales, o sea, si, dependiendo pues si es neutrófilo o sinófilo o basófilo. Lo que cambia es el aspecto del núcleo solamente. Listo, chicos. Algunas celulitas ahí para identificar. Vamos entonces a aplicarle todas esas directrices de morfología que acabamos de ver y ustedes me van a decir qué parecen estas células. En el número 1 que tenemos, primero, defíname linaje. ¿Es granulocítico o es eritroide? Eritroide. ¿Por qué sabemos que es eritroide? No tiene gránulos. Ahora sí, es la vida celular. Por aquí me dicen que policromatófilo, listo. Nombre y apellido siempre. Eritroblasto policromatófilo. ¿Y por qué no es un basófilo? Exacto. Entonces tiene 2 características fundamentales. Cromatina condensada con espacios intercromatínicos y citoplasma de color grisáceo. Este casi que no tiene pérdida. Entonces es un eritroblasto policromatófilo. Aquí les puse megaloblasto, luego les voy a explicar esto porque tiene un tamaño más grande de lo normal, pero las características son iguales. Número 2. Linaje. Por acá me dicen que se puede ser promielo. ¿Qué opinamos todos? Niños,
tiene gránulos. El promielo es más grande. El promielo es más grande. El citoplasma del promielo suele ser más abundante. Entonces descartamos el promielo. Sí. Seguimos con serie mieloide. No. Entonces, ¿por dónde nos vamos? A ver. ¿Qué pasó? El citoplasma se ve muy básico, estoy de acuerdo. ¿Qué más? La cromatina está condensada, laxa, se le ven nucleolos o no. Se les nucleó los dos. Exacto, se ven nucleolos, pero hay condensación. Entonces, seguimos con el descarte, muchachos. Ya dijimos que no era mieloide, nos quedamos con el hidrógeno. Es básico. Tienen alveolos. ¿Qué estadios celulares de la serie roja tienen alveolos? Pero tiene condensación de que no sea de memoria. No, lo saqué por descarte porque conozco las características del cerebro. Así funciona hematología. Así para que ustedes lo vayan aplicando. Entonces, nuevamente, vasofilia citoplasmática, condensación en algunos casos, alveolo, que me permite diferenciar que es un eritroblasto basófilo o normoblasto basófilo, cualquiera de las dos cosas. Ay, ¿este quién es? Está muy grande. Este está muy grande, sí. Inmediatamente llama la atención que está grande. Pero bueno, digamos que esa es una cunita que les dejo ahí porque luego les voy a explicar la serie de megalomas. Supongan que tiene tamaño normal. Nuevamente, características. La cromatina es muy laxa. Entonces, ¿cuál es el ¿No qué? Proeritroblasto, pero si me acabaron de decir que vieron condensación, ¿cómo va a ser proeritro? El proeritro es el primer estadio. El primer estadio tiene condensación, ¿no? Entonces no puede ser. Es lo mismo, muchachos. Sí. Era una cascarita. Otra vez, un eritroblasto basófilo, solo que este, como el compañero dijo que mismo se la pilló, es un megaloblasto basófilo. Tiene algo particular que les quería mostrar acá, y es algo que se llama halo perinuclear, que es un espaciecito como que no se tiñe entre la interfase núcleo-citoplasma. Eso es muy característico para las gráficas que luego le vamos a ver. En el número 4. Ay, no creo lo sigue el laxo. ¿Cómo están esos? Ese núcleo. No, leritoide. Vea, desde atrás. Aquí no hay que aplicarle siquiera ojos de la fe. Ya no está tan basófilo. Pero ¿qué es lo más importante en ese núcleo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 más una célula tenga 9 nucleolos. Tiene que ser normal. Entonces prácticamente acá no tengo sino un solo paso. Hasta el trimestre curso. Mieloide. Obviamente con este citoplasma es eritroide. ¿Esto qué es? El eritroblasto. Lo que pasa es que se tiene aumento de tamaño. Entonces puede estar chicos, vean. Sin embargo, recuerden que esos colores varían mucho de acuerdo a la coloración de la placa. ¿Sí? Los niveles de basofilia pueden cambiar de acuerdo a eso, pero permanece pues la basofilia. En el número 5 que tengo. Eritroblasto autocromático, ese no tiene pérdida. Citoplasma totalmente rosa, núcleo muy pigmentado. Okay. En el número 7, no, 6. Por un hielo de por acá. Es grave.
ya es un mielocito Por acá me dicen que es basófilo. Yo estoy de acuerdo con que es basófilo precisamente porque esos gránulos son toscos grandes. ¿Sí? Me dicen que es mielocito por el núcleo. Se alcanza a apreciar el núcleo. Hay veces que los gránulos no me dejan ver el núcleo, por acá lo puedo ver. Lo vamos a dejar en stand-by y enseguida les digo que. Pero estoy de acuerdo con eso. Número 7. Un eritroblasto. Por acá me dicen que ectocromático. Policromatógeno. Dejémoslo en esta parte. Número 8. Pero ya tiene el núcleo muy cerca. Ajá, ya vamos a discutir eso. Número 8. Este sí es un promiel. Miren chicos la diferencia del gránulo 8 con el gránulo 6. Muy distinto, ¿cierto? El gránulo del basófilo es grande, tosco. El gránulo del promielio también es tosco, pero no es tan grandote, no es esa manera de pelotitas como lo vemos acá. Este número 8 efectivamente es un promielocito. En el número 9, También está bien maduro. muy inmaduro. Y con todas esas células acompañantes, con certeza yo diría que es un mieloblasto. Porque las células que están acompañando son de la serie granulocítica, ¿cierto? Entonces, con ese contexto también me puedo apoyar un poco. Además, tiene cromatina supremamente larga y homogénea, miren que no se ve grumio, en ciertas partes y se ve muy evidente esos nucleosos. ¿Que por qué está así deformado? Cuestión del campo en ese caso. ¿Sí? Los eritrocitos quedaron ahí en puntos y por eso se deforma. Y en el número 10 que tengo. Entonces miremos acá el pastelito. Número 6, mielocito basófilo. El núcleo de esta célula no está funcionando. Por eso no es mielocito ni tampoco es bajo. En el 7 dijimos que era policromatófilo. Escuché aquí la discusión de que la cromatina ya estaba muy condensada. Yo estoy de acuerdo, es una célula muy intermedia. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que todos apliquemos lo mismo? Las células no se devuelven en su estadio de maduración. Es decir, y lo que más prima siempre va a ser el núcleo y la cromatina. Si yo encuentro una célula intermedia que tiene el citoplasma, por ejemplo, de policromatófilo, pero su núcleo ya está pequeñito, ya está totalmente compacta esa cromatina, entonces lo puedo contar como un ortocromático, porque siempre la cromatina prima sobre cualquier otra característica, ¿vale? Número 8, promielo. Número 9, mieloblasto. Número 10, polimorfo nuclear. Muy bien, chicos. Entonces son las 8:30 que vamos a hacer en este momento. Vamos a mirar todas las demostraciones que allí tienen. Recuerden que no tienen que tomarles fotos porque de hecho Brian ya las dejó todas tomadas y se las va a montar a través del libro. Si nos da tiempito les vamos a dar placas, ahora ya las tienen en la mesa, para que ustedes repasen un rato lo que es la serie eritroide y la serie granulocítica. Entonces empiecen con las demostraciones y ya les vamos diciendo acá.